Pero buenas noches, amigos todos. Eh, Voy a hacerles una presentación de las estadísticas que vengo haciendo desde hace algunos días, semanas creo ya, de cómo se va desarrollando esta pandemia aquí en el Perú, ¿no? Listo, comenzamos. Les voy a hacer una introducción de cómo es que comencé a hacer estos análisis estadísticos y luego pasaré a hacer los análisis de la situación actual, ¿no? Cómo está actualmente el problema este, ¿no? La estadística, yo quería mostrarles aquí esta definición de estadística porque es muy importante. La mayoría de ustedes estoy seguro que han estudiado estadística, algunos han dejado de verla y no recuerdan mucho, quizás nada, pero esto es importante, saber qué hace la estadística. Es una ciencia que recopila datos, clasifica esos datos, los presenta, describe e interpreta conjunto de datos. Los presenta en tablas y en gráficos. Una vez presentados en tablas y gráficos, uno pasa a describirlos e interpretarlos. Es una herramienta muy poderosa, se emplea en todos los campos. A lo mejor me quedo corto y hay más campos de los que yo escribo aquí, ¿no? Ingeniería, administración, economía, comunicación, marketing, logística, sociología, educación, medicina, biología. Todo el mundo usa la estadística. Todo el que quiere hacer investigación en el campo que sea, necesita hacer análisis estadístico de datos. Sin embargo, la estadística no es una bolita mágica que se puede usar para predecir el futuro. Mucha gente cree que es fácil y se puede hacer una predicción del futuro. Efectivamente, con la estadística sí es posible hacer buenas predicciones de un futuro inmediato, pero solo si se cuenta con suficientes datos propios, datos en nuestro caso, datos de nuestro país. Nosotros no tenemos ningún dato histórico de alguna pandemia previa que se le parezca. Esto es totalmente inédito y no tenemos realmente datos propios. Hacer predicciones muy Cuando se hace la predicción de la demanda, cosa que saben hacer muchos de los ingenieros industriales, administradores, economistas, se tiene data propia, se tiene data, una larga data, ¿no? Con una larga data se puede hacer unas buenas predicciones de la demanda. El problema con el coronavirus, aunque ya tengamos data de varios días, es que el comportamiento de la gente es muy variable. Si la gente hiciera caso a la cuarentena, si hiciera caso al distanciamiento social y el comportamiento fuese el mismo siempre, sería mucho más fácil hacer predicciones. Pero no es posible esto porque en las distintas regiones, distritos del Perú, el comportamiento es distinto. Y aunque vayamos mejorando, no se sigue cumpliendo a cabalidad la cuarentena, el distanciamiento social, ¿no? Entonces, hacer predicciones es muy riesgoso. La estadística, de hecho, como acabo de decir hace un rato, es una ciencia, pero yo he llegado a la conclusión de que también es un arte, porque este arte nos permite interpretar qué hay detrás de los números. No es tan fácil ver qué hay detrás de los números. ¿Cómo podemos ver qué hay detrás de los números? Construyendo tablas y gráficos adecuados que nos digan algo. No cualquier tabla, no cualquier gráfico, los adecuados. Y esa tabla, esos gráficos nos tienen que decir algo. ¿Y qué tal si las tablas y los gráficos no nos dicen nada? Bueno, entonces tenemos que contemplarlos un buen rato, con cariño, como digo yo, hasta que nos vayan diciendo algo, ¿no? Nos comenzarán a susurrar algo y nos vamos enterando. Y si sigue sin decirnos algo, entonces habrá que cambiar los tipos de gráficos. Hay muchos tipos de gráficos y vamos a ver algunos cuando pasemos a Excel y les muestre mis gráficos. De hecho, que la habilidad para leer gráficos, hay gente que ya la tiene, ¿no? La puede tener muchas personas. No sé, francamente, cómo uno puede desarrollar esa habilidad antes de cursar el primer curso de estadística, pero hay gente que ya tiene esa habilidad y hay gente que no la tiene.
Pero de todas maneras, esta habilidad para interpretar gráficos se puede mejorar mucho con la práctica. Las personas que se dedican a la estadística tienen que ser conscientes de que no siempre se dirigen a los estadísticos. Ahí yo he visto muchas publicaciones estadísticas que están escritas para que las lean los que tienen un conocimiento estadístico ya muy elevado, ¿no? A mí me cuesta leer muchos papers de estadística porque está escrito, como digo yo, entre comillas, en difícil. No hacen una interpretación fácil. El arte de interpretar la estadística consiste en transmitirlo a personas comunes que no necesariamente hayan estudiado estadística, ¿no? Como digo aquí en el siguiente párrafo. Las tablas y especialmente los gráficos deben prepararse para que los entiendan personas que no necesariamente están capacitados en estadística. Eso es lo bonito de la estadística. Yo tengo muchos años dictando el curso de estadística. Recuerdo que el primer curso lo dicté en 1985. Ya han pasado algunos años. Y durante años de años que he conversado con egresados de otras universidades o de la misma universidad en distintas carreras, y me han preguntado, ¿y usted qué dicta? Estadística. ¡Wow! Estadística. Y tiene todo el mundo la impresión de que la estadística es muy difícil. Les ha costado mucho. Pero yo estoy seguro que si alguien se lo propone y la estudia y la estudia y la analiza, y si la aplica en su trabajo mejor, porque ya tiene más compromiso de estudiarla, termina entendiéndole. La estadística es bonita y termina haciéndola fácil. Y se la puede hacer fácil a sus compañeros de trabajo. Bueno, eso es la estadística. ¿Cómo es que comencé a hacer yo las estadísticas del COVID-19? Un día la Universidad de Piura hizo una publicación, esta que ven ahora en pantalla, y me dio, yo dije, tengo que explicarle a la gente en qué consisten estos gráficos que he puesto ahí, ¿no? Aunque con la leyenda que hay ahí no es tan difícil de entender, pero hay mucha gente que no ha estudiado estadística y necesita una explicación de esto, ¿no? Entonces, el día 16 de marzo hice una publicación, puse esta figura que publicó la Universidad de Piura unos días antes y la expliqué. Ahí está estaba una explicación. Puse una explicación de en qué consistía este gráfico, ¿no? El gráfico que está sombreado con color rojo más o menos, indicaba que conforme pasan los días, el crecimiento del número de infectados iba a ser muy abrupto, ¿no? Iba a haber un crecimiento muy rápido, exponencial se dice, ¿no? Entonces, esto había que contener ese crecimiento, ¿no? Con la cuarentena, la universidad puso el aviso por qué el gobierno suspendió las clases, porque evitando el contacto entre personas iba a haber menos contagios, a lo largo del tiempo el crecimiento, el número de contagiados iba a ser más lento, ¿no? La altura es el número de contagiados, más contagiados, pero de una forma más lenta, para que el número de contagiados eh, no sobrepase la capacidad de atención que tiene nuestro sistema de salud. Entonces la idea era contener ese crecimiento. Por eso se suspendieron primero las clases y luego el gobierno decretó la cuarentena, ¿no? Entonces ya después de esto, el día 23 de marzo, unos días después, decidí hacer mi primera publicación. En esos días no contaba con una computadora en casa, ya estábamos en cuarentena, no podía ir a la universidad a ver una computadora y mi primer gráfico lo hice así, en una hojita que arranqué aquí de un cuaderno. Hice el primer gráfico con una pequeña explicación, ¿no? Que es la que figuran ahí. Miren cómo está la curva de crecimiento del número de infectados. Parece que ya hay cambio con cavidad. Yo era muy optimista al principio, asumiendo que todo el mundo estaba acatando la cuarentena. Ojalá, todavía yo ponía. Si así fuese, espero que el viernes sábado la curva se estabilice. Añado una explicación del cambio con cavidad para mis amigos no ingenieros. Ahí está. Yo les decía, miren, la concavidad aquí comienza y cambia, ¿no? Y luego esto se va a aplanar, como se dice ahora, ¿no? Pero claro, esto era un exceso de optimismo.
todavía no, aunque ya se veía en las calles que que un buen porcentaje de la población no cumplía con el aislamiento, ¿no? Y la curva fue creciendo, creciendo y no se aplanaba. Apoyo predijo, el 1 de abril publicó, hizo una publicación, yo he rescatado esta figura, en donde predecía que la curva, perdón, se aplanaría a partir del 6 de abril. Miren aquí, debajo dice 6 de abril, estoy señalando, la curva va creciendo, creciendo y se comienza a aplanar. Miren, también pecaron de optimismo igual que yo pequé de más optimista todavía, porque pusieron que aquí no se notará bien en la figura, pero hay un área sombreada alrededor de esta línea negra que refleja un margen, ¿no? Un margen de confiabilidad. Entonces, la línea de crecimiento probablemente esté aquí por encima, por arriba de los 1200, o aquí por debajo, por el orden de los 900 quizás, ¿no? Esas eran las predicciones de apoyo, consultores, el día 1 de abril. Luego, seguí con mi papelito cuadriculado actualizando la curva y ya me faltó papel, ¿no? Miren ahí, tuve que trazar porque seguía creciendo la curva, ¿no? ¿Se acuerdan que yo estimaba que este cambio de concavidad iba a dar lugar a un aplanamiento aquí? Pero no, luego volvió a crecer la curva. Y cuando parecía que, aquí ya parece que en el 671 comenzaba a bajar nuevamente, pero luego volvió a subir. Y siguió creciendo, porque no se cumplían las reglas, ¿no? La cuarentena, el distanciamiento social, los tumultos que hay en los mercados, que han disminuido un poco, pero en esos días eran terribles, ¿no? Un día me llegó esta figura que me pareció buenísima, como homenaje a todos los médicos, enfermeras que están tratando de aplanar la curva, ¿no? Jalando ahí entre todos. Fue buenísima. Luego, Apoyo hizo otra predicción y predijo, ya tocando tierra, pisando tierra, predijo que la curva se aplanará el 26 de abril. Si se fijan aquí en su gráfico, 26 de abril ya está comenzando a aplanarse. Y todavía no hemos llegado al 26 de abril. Pero, como viene la curva, la veremos dentro de un rato, no parece tan probable que se aplane, aunque el crecimiento que se mostró hoy día da un poco de esperanza, ¿no? Bueno, el intervalo de confianza es del 90%. Aquí sí se preocuparon por ponerlo claro. Y aquí tienen un área sombreada también, que indica que esta curva bien podría estar por aquí arriba y llegar a los 4.000 infectados, ya los hemos sobrepasado largamente, y por debajo a 2.000 infectados más o menos, ¿no? El caso es confirmado realmente, porque luego nos hemos ido enterando que realmente hay muchos más infectados, porque las personas que acuden a los hospitales a que les hagan la prueba, como no abundan las pruebas, los tests, los kits, se los hacen a los que tienen unos síntomas más o menos evidentes, ¿no? Entonces hay muchos que probablemente, que casi seguro están infectados y no se les hace la prueba, ¿no? Se les dice que como tienen pocos síntomas, que vayan a su casa y guarden la cuarentena, ¿no? Incluso que se aíslen del resto de personas que viven en su casa, ¿no? Por 14 días, que es cuando ya se supone que el virus desaparece. Luego, ya se venían las clases virtuales en la UDEM y yo necesitaba una computadora y la UDEM me proporcionó una laptop. Y ya dejé mi hoja que ya no le alcanzaban las líneas para trazar la curva que seguía creciendo y fui haciendo más gráficos. Conseguía más datos, el MINSA ya publicaba muchos más datos y yo fui construyendo más gráficos, ¿no? Aparte del crecimiento del número de casos confirmados o positivos, como le llamo yo, de casos positivos, ya incorporé un gráfico de crecimiento porcentual, de hospitalizados en UCI, de infectados total, recuperados. Aquí ya les explicaré un poco esto, del número de pruebas moleculares y rápidas, porque a partir del 8 de abril
se incorporaron una buena cantidad de pruebas rápidas para complementar el trabajo de las pruebas moleculares, ¿no? Una curva del número de fallecidos que iba muy bajo y ha comenzado a crecer, felizmente que no en forma exponencial, no en forma casi lineal. Eso nos tranquiliza un poco también. Incorporé también una curva de números recuperados que iba creciendo lentamente. De repente el 15 de abril hubo un crecimiento muy grande y luego se ha estabilizado nuevamente. Bueno, esto es la historia de cómo es que fui construyendo y publicando día a día en el Facebook todos estos gráficos y comentándoles qué es lo que estaba pasando, interpretando los gráficos, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver cómo está la situación actual. Nos vamos a mi hoja de cálculo y aquí tengo una buena cantidad de gráficos con toda la data que voy incorporando cada día. Esto me toma unos buenos minutos, quizás hasta un par de horas cada día, no por la actualización de datos. La actualización de datos no es complicada porque aproximadamente a las 2, 3 de la tarde el MINSA ya publica toda su data. Yo la incorporo en mi hoja de cálculo, en todas mis hojas de cálculo, y actualizo, ¿no? Luego tengo que convertir los gráficos en figuras y ahí viene la parte más interesante, que comienzo a interpretarlos. ¿Qué veo yo en esos gráficos? Y eso es lo que he venido escribiendo día tras día en el Facebook, que a la gente le fue gustando. Me pidieron que siga. Bueno, no es que me pedían que siga. Yo en algún momento, alguna tarde, no estaba tan seguro de presentar porque a lo mejor no habían habido cambios significativos y leía los comentarios del día anterior y me decían muchas gracias César por darnos ánimo, etcétera. Y bueno, yo poco a poco me he ido comprometiendo conmigo mismo y con los que me siguen en Facebook y no he fallado ni un solo día, ¿no? Desde el día 23 de marzo que comencé, ¿no? Vamos a hacer este primer gráfico, que es el gráfico más real de todos, ¿no? A todo esto, ya lo he dicho un poco, pero quiero aclararlo bien. El número de infectados, yo le llamaba así inicialmente, incluso aquí podrán ver ese título, infectados, ese es el número de casos que han dado positivo, porque infectados realmente hay muchos más. Y eso no ocurre solo en el Perú. No seamos tan pesimistas o negativos de pensar que solo en el Perú no le hacen la prueba a todos los que lo piden, ¿no? En todos los países ocurre lo mismo, porque las pruebas moleculares cuestan 200 soles cada una, ¿no? Las pruebas serológicas o rápidas son mucho más baratas, por eso el gobierno ha comprado varios cientos de miles, un millón y pico creo, ¿no? Pero no se puede hacer la prueba a todo el mundo, no se puede hacer un barrido general para saber cuántos infectados hay. Se necesitan eh, demasiadas pruebas y tiempo, ¿no? No solo dinero para comprar las pruebas y la logística para aplicárselas a todos los que se pueda, sino el tiempo que requiere, ¿no? No es posible. Entonces, realmente no, nuestro gráfico de infectados es el número de personas que han dado positivo, que está muy por debajo del número de personas que realmente están infectados. ¿De acuerdo? Miren este gráfico de fallecidos. Conforme ha ido pasando el tiempo, este gráfico que inicialmente se ve bastante horizontal por la escala, ¿no? Si yo hiciera este gráfico solo entre 0 y 100, esto lo vería más empinado, ¿no? Y el crecimiento era cada vez mayor, va creciendo cada vez más, pero hay etapas, ¿no? Por ejemplo, entre el 10 y el 16 de abril, este crecimiento era lineal y de repente comenzó a crecer más. Y cada día aquí el crecimiento también es lineal, incluso el de hoy, que hemos tenido una cifra de fallecidos más alta, la más alta de los últimos 6, 7 días, ¿no? 62 fallecidos en las últimas 24 horas.
En los días anteriores habíamos tenido 48, 52, 39, en esta última semana. Y miren, a pesar de este mayor incremento en el día de hoy, el crecimiento todavía parece lineal, ¿no? Yo les voy a mostrar esto del crecimiento lineal y del crecimiento exponencial, que se puede hacer muy fácil aquí con Excel. Fíjense, si quisiera hacer una proyección de cómo irá la cifra de fallecidos, matemáticamente esto se puede hacer, pero no tendría mucho sentido que considere la data más antigua, ¿no? Como cuando se hace la predicción de la demanda de cualquier producto, ¿no? Si yo quiero hacer la predicción de la demanda y veo cuál ha sido la evolución de la demanda en los últimos años, a lo mejor de los años del año 2016 para atrás, la demanda no se parecía, el crecimiento no se parecía en nada al que tenemos después del 2016. Entonces no vale la pena que para hacer mi predicción yo tome esa data antigua, porque ya quizá el producto ha evolucionado, el mercado también, y solo valdría la pena hacer la proyección a partir de la data del 2016 para adelante, ¿no? Refiriéndome a la demanda de un producto, de un supuesto producto, ¿no? En este caso yo he pensado algo de manera similar. Si aquí el crecimiento fue más o menos lineal, y aquí nuevamente lineal, pero con más pendiente, más empinada, ¿qué tal si hago una predicción considerando el crecimiento a partir del 17 de abril? A partir de aquí, que veo que el crecimiento es más o menos lineal. Y eso es lo que he hecho, ¿no? Todos estos datos, a partir del 17 de abril, 300, 348, los he copiado aquí a la derecha. Fíjense, días 17, 18, etcétera. Aquí están los datos, incluyendo el del día de hoy. Entonces, esta data la he representado aquí en este diagrama de puntos. Este es el crecimiento. Fíjense, es lineal, el mismo que acabamos de ver en el gráfico anterior, ¿no? Pero solo a partir del 17 de abril. Entonces, si yo quiero hacer una proyección, lo puedo hacer aquí, clic derecho, agregar línea de tendencia, y puedo escoger si el crecimiento es exponencial, lineal, logarítmico. Los que no recuerdan mucho la estadística básica, no necesitan saber a qué se refiere el crecimiento o la línea exponencial, lineal o logarítmica. Ahí está dibujado, ¿no? Ahí se ve la curva exponencial, la curva lineal y la curva logarítmica, ¿no? La logarítmica es la deseada, ¿no? La que va creciendo y se va poniendo cada vez más horizontal. Vamos a hacer una proyección lineal. Yo, a ojos cerrados, diría, esta serie de puntos se aproximan a una línea recta, de hecho. Si escojo exponencial, miren cómo cambia la curvatura, ¿no? Lineal, si escojo logarítmica, cambia un poco la curvatura, pero cambia muy poco. Voy a hacer la proyección. Aquí dice extrapolar en el futuro. Voy a extrapolar unos cuantos días más, 9. Y le voy a pedir que me presente la ecuación del gráfico y el valor del R cuadrado, que me dirá qué tan bueno es el ajuste de esa función exponencial a la serie de puntos. Ahí está. Ahí está la proyección. Miren, lineal. Para el día 30, este mes es enero, febrero, abril, solo hay 30, ¿no? Para el día 1 de mayo, yo esperaría, si el crecimiento sigue lineal, 950 fallecidos para el día 1 de abril. Miren, ya estamos 24 y tenemos 634 fallecidos, ¿no? Pero conforme pasen los días, si el crecimiento sigue así de lineal, si la gente sigue teniendo exactamente el mismo comportamiento que ha tenido durante los 6 días pasados, o 7 días pasados, ese va a ser el crecimiento de la cifra de fallecidos, ¿no? Al día 28 ya vamos a tener 800 fallecidos. Al día 26, un poco más de 700 fallecidos. Hace unos días me preguntaba un amigo, un pariente realmente, me lo preguntó hace casi una semana, oye, con el crecimiento que tenemos, ¿se espera que el día 26 tengamos 700 fallecidos? Yo le dije, depende, ¿no? Si el comportamiento sigue el mismo y sigue lineal, sí, pero si
la gente comienza a salir menos y ya no aglomerarse en las calles y los contagios disminuyen, esperaríamos menos de 600. A ver, esperaríamos un crecimiento logarítmico. Ahora vamos a ver cómo sería el crecimiento logarítmico. Voy a hacer aquí clic derecho, agregar línea de tendencia. Ahora voy a coger la logarítmica, que es la ideal, ¿no? La que se va a aplanar. Voy también a pedirle aquí que me extrapole 9 datos por delante, que me presente la ecuación del gráfico y el valor de R cuadrado. Ahí está. Bueno, lo he puesto encima. Lo voy a mover un poco para que veamos. Incluso hasta puedo aumentar el tamaño de letra. Igual para el lineal. Fíjense, ¿cuál de los dos ajustes es mejor? Según las matemáticas, el primero tiene un R cuadrado ligeramente mayor, pero es muy ligeramente mayor, 0,9978 contra 0,9951. Entonces vamos a esperar que el crecimiento siga lineal. Si no hubiera estado este último punto, aquí arriba, si hubiera estado un poco más abajo, yo estoy seguro que el R cuadrado de la función logarítmica hubiera sido mayor. Y hubiéramos confiado más en el crecimiento logarítmico, ¿no? También puedo expresar aquí el crecimiento exponencial. Insertar, agregar línea de tendencia, exponencial, con proyección a 9 días, presentar ecuación y el R cuadrado. Ahí está. Fíjense, ya dibujó la exponencial, pero el R cuadrado es mucho menor. No es el que más se ajusta a la última data. 0,9866 contra 0,9978, ¿no? Entonces, no, matemáticamente se puede decir que la función que más se ajusta a este crecimiento es la función lineal. Y si mejoran las condiciones, el logarítmico, y el logarítmico hasta podría estar muy por debajo del que estamos planteando aquí, y podríamos llegar al aplanamiento de esta curva en la primera semana de mayo, ¿no? Bueno, esperemos eso. Yo conforme voy explicando, siempre me viene a la mente, por tantos años que soy profesor de la universidad, alguien tiene alguna duda, pero me han comentado que sus preguntas las van a ir chateando y me las van a ir pasando cuando termine la presentación, así no pierde dinámica esto, ¿no? Pero cualquier duda que se les vaya presentando, se la anotan y la lanzan para que me la hagan llegar luego, ¿no? Yo voy mirando la hora para dejarles un buen tiempo para preguntas, son las 7:30. Teóricamente me quedan 10 minutos, vamos rápido. Infectados. Miren este gráfico del número de infectados. Yo, a los que me siguen en Facebook, hace varios días que dije, ya no voy a seguir la curva de infectados porque no está mostrando la realidad, ¿no? La curva de infectados da unos saltos abruptos cada vez que el gobierno incorporaba más pruebas, ¿no? Fíjense, yo he dividido este gráfico en 3 partes. La primera parte, hasta el 21 de marzo, cuando se hacían en promedio 322 pruebas por día, solo las moleculares. Después, desde el 22 de marzo hasta el 8 de abril, fue creciendo la curva y yo he visto que el número de pruebas fue más o menos sin mucha variabilidad estable, con un promedio de 975 pruebas al día, ¿no? Fíjate, pasamos de 322 de promedio a 975 pruebas por día. Y luego el 8 de abril, que llegaron cientos de miles de pruebas serológicas o rápidas, se pasó a tener muchísimas más pruebas y la curva comenzó a crecer más rápidamente. Dio un salto, ¿no? E incluso aquí, ya con la misma cantidad de pruebas, yo he puesto aquí unos signos de interrogación, dio un salto muy brusco, ¿no? Me he puesto aquí este interrogante para que vean cómo
uno le puede encontrar una explicación a esto, ¿no? Por supuesto que si yo solo miro el gráfico, mirando solo este gráfico, no voy a saber por qué hubo este crecimiento tan brusco, ¿no? De 7.519 a 9.784. Entonces yo, lo primero que pensé es el 13 de abril, ¿no? O el 12 de abril, perdón. A lo mejor hubo mucho más pruebas. Entonces, como el MINSA proporciona esa data, y yo tengo aquí registradas las pruebas, busqué. El 8 de abril, miren, miren, este es el número de pruebas diarias, este gráfico. Este no lo muestro en las publicaciones del Facebook, porque tampoco puedo presentar tanto de gráficos que se maree toda la gente, ¿no? Pero sí es conocido que a partir del 8 de abril llegaron cientos de miles de pruebas rápidas y se comenzaron a aplicar. Y bueno, este 18.000 no es real, este 18.000 es el conjunto de las pruebas que se aplicaron en los 2 últimos días, pero el MINSA las publicó el día 8 de abril, ¿no? Pero luego, miren, el número de pruebas está por el orden de los 8.000, 9.000, 7.000, 8.000. ¿Qué pasó el día? Estábamos mirando algo extraño que pasó aquí, el día 13 de abril. El día 13 de abril, no hay muchas más pruebas, ¿no? De 10.794 el día anterior se pasaron a 10.610, no hay muchas más pruebas. Entonces, por ahí no está la explicación. Como yo ya comencé a hacer un seguimiento de la cantidad de pruebas, tanto moleculares como rápidas, se hacían diariamente, también me hice unos gráficos para esos dos tipos de pruebas, ¿no? Miren aquí en el gráfico de la izquierda, estos dos gráficos los presento juntos siempre porque se complementan, ¿no? Puedo mirar uno y complementarlo con lo que veo en el otro. El día 13 de abril veo aquí, las barras azules son la cantidad de pruebas moleculares y las barras rojas la cantidad de pruebas rápidas. No creció tanto el número de pruebas rápidas de 7.000 a 9.000, disminuyó el número de pruebas moleculares de 3.000 y pico a 1.410. Por ahí no está la respuesta al crecimiento ese que vimos. Entonces luego miré este gráfico, el día 13 de abril, y aquí está la respuesta. Miren, las pruebas rápidas venían dando 3%, 3.3%, 2.3% de positivo respecto al número total de pruebas que se han tomado. Supongamos que en un día se hacen 1.000 pruebas y 10 resultan positivas, es el 10%, ¿no? El 10% de 1.000. El 10% han dado positivas. Bueno, ese día el 20.69% de las pruebas rápidas dieron positivo. Y en los días anteriores había sido 3, 3, 2. Entonces, alguna explicación tiene que haber a esto, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿cuántas pruebas se hicieron el 13 de abril rápidas? 9.200. De las 9.200, el 20%, o sea, la quinta parte, poco menos de 1.900 más o menos, resultaron positivas. ¿Por qué razón? Y durante el día que yo me venía preguntando, ¿qué pasó? Escuchando las noticias, me enteré que les iban a hacer pruebas rápidas a una buena cantidad de policías que están siempre ahí en primera línea, muy propensos al contagio, y efectivamente, miren, esta noticia, aquí está la fecha de América Noticias, del 13 de abril. Efectivo PNP pasaron pruebas rápidas, se hicieron 1.800, pero simultáneamente yo me enteré que algunos municipios también estaban haciendo pruebas rápidas a sus serenos. No sé cuántos realmente, ya no pude averiguarlo. También me gana un poco la vida, ¿no? Y a lo mejor fueron 1.000 o 2.000 más, no sé, una buena cantidad de personas que están expuestas al contagio, mucho más expuestos que cualquiera, porque los policías están controlando a la gente en los mercados, en las colas de los supermercados, etcétera, y hay un buen porcentaje de contagiados. Esta fue entonces la razón por la que el número de infectados creció tremendamente del día 12 al 13. Pero esto, claro, realmente son infectados, ¿no? La curva ha seguido creciendo, pero a partir de ese día yo tengo la tranquilidad de que el crecimiento es lineal.
Yo estoy seguro que si hago el mismo ejercicio que hice con la curva de fallecidos y trazo una curva lineal, una curva exponencial o una curva logarítmica, la lineal es el que tiene el mejor R cuadrado, la que más se ajusta a esta realidad. Entonces el crecimiento sigue siendo lineal. Y hoy día el crecimiento ha sido muy pequeño. Fíjense, la curva aquí ha dado se ha abierto un poco, ¿no? Así se dice técnicamente, la curva se abre, comienza a abrir, está menos empinada. Entonces, hay que ser un poco también mal pensado. Yo pensé inmediatamente, ya sé qué puede haber pasado, que se han hecho menos pruebas. Entonces busqué el número de pruebas para el día de hoy. Nada, 13.111. Casi las mismas más que en varios de los días pasados, ¿no? Menos que los 2 últimos días, pero 13.111 es bastante. Busquemos por el tipo de prueba. Miren, aquí está la explicación. El, el número de pruebas rápidas que ha dado positivo, el porcentaje de pruebas rápidas que ha dado positivo, que no ha sido poco, miren, son 11.000 y pico, solo no, 1.909 moleculares. Las pruebas moleculares han dado un porcentaje alto de positivos, ¿no? El más alto de todos hasta ahora, 50 y tantos por ciento. Suele oscilar alrededor del 30 y tantos por ciento. Pero la prueba rápida, 1%. O sea, solo el 1% de las 11.000 pruebas que se han aplicado hoy, rápidas, en las últimas 24 horas, quiero decir, han dado positivo. Alguna razón habrá. A lo mejor ya dejaron de hacerle pruebas a la policía, a los serenos, a los médicos, etcétera, que son los más expuestos y tienen mayor porcentaje de contagio. Alguna razón habrá y ya me enteraré durante esta noche o mañana, ¿no? Pero fíjense, todo tiene una explicación. Ya vieron lo interesante que es mirar estos dos gráficos, ¿no? El tiempo se va muy rápido. Esta es la curva de recuperados, que después de un salto brusco, cuya explicación no llegué a encontrar del día 15 al 16 de abril, se mantiene más o menos con un crecimiento lento, ¿no? La cifra de hospitalizados y de hospitalizados en UCI sí es bien interesante porque sí muestra una realidad. No es como la cifra de positivos, que no es la cifra real de infectados, ¿no? La cifra de fallecidos y la de hospitalizados y hospitalizados en UCI son importantísimas. He trazado una línea roja horizontal que muestra la capacidad de camas UCI que tenemos actualmente en el Perú, 656. Hemos progresado bastante. Yo recuerdo hace un par de semanas, no sé si más, que anunciaron que teníamos 400, luego dijeron 500, y va creciendo felizmente, porque miren la curva esta marrón, que es el número de hospitalizados en UCI, también sigue creciendo. Y estamos en 505, todavía lejos del 656. Pero hay un problema, que algunos hospitales ya tienen su capacidad al máximo. Justo el día, no sé si fue hoy o en la mañana o de ayer que escuché en radioprogramas, que entrevistaban a alguien del comando COVID, que decía que ya han logrado completar un sistema que conecta a todos los hospitales y están al tanto de cuántas camas UCI con respirador están disponibles en cualquier instante del día. Entonces, cuando llega un paciente a un hospital y no tienen respirador, cama UCI, lo derivan ya no a cualquier otro, ya saben concretamente a dónde lo tienen que derivar. Y esto está ayudando mucho. Miren que el crecimiento del número de hospitalizados en UCI crece lentamente. ¿eh? Hay que reconocer también que los que fallecen en UCI no están contados aquí, ¿no? O sea, este es el número de personas que hay en UCI en este día. Ya se descuenta los que fallecieron, ¿no? Tengo también un gráfico de fallecidos por departamento, porque el MINSA también en otra página proporciona diariamente este dato, pero no me pareció muy justo construir ese gráfico, porque Lima siempre iba a estar arriba, ¿no? Porque tiene más población. A pesar de que yo puse ahí en cada uno de los departamentos su población, no ayuda para hacer comparaciones, ¿no? Entonces hice otro gráfico del número de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Este gráfico sí es comparativo. Las barras sí son comparativas. Yo, en lugar de hallar el tanto por ciento
de infectados respecto a la población de cada departamento. Ahí el tanto por 100.000, no tanto por 100, sino tanto por 100.000. Entonces, dividí cuántos infectados hay en Lambayeque, por ejemplo, entre la población de Lambayeque y lo multipliqué por 100.000. No por 100, como se hace con el tanto por ciento, sino por 100.000, para que la cifra sea manejable, ¿no? Miren, Lambayeque ya está llegando a Tumbes, que está muy por debajo en los días pasados, ya se acerca a Lambayeque. Está creciendo increíblemente la cifra de infectados, de fallecidos, perdón, fallecidos en Tumbes. Y luego siguen Callao, Loreto, Lima, Ancash, por aquí está Piura, Cayali, etcétera, ¿no? El sur, en el sur, no sé si alguien tiene una explicación, la cantidad de fallecidos es mucho menor que en el norte. Bueno, una explicación que sí conocemos todos es que en el norte no respetan la cuarentena un buen porcentaje de la población. Parece que en el sur sí. Pero quizá hay otra razón. A lo mejor tienen su sistema inmunológico en el sur es mejor que en el norte. No lo sé, alguna razón habrá. Y finalmente, porque ya volé en el tiempo, me he pasado 3 minutos, Roger, discúlpame, pero ahorita termino en un par de minutos más. Aquí he puesto un gráfico del número de positivos por distrito de Lima. Y miren, ya estamos nosotros acostumbrados a ver en las noticias que en los mercados de, voy a leer aquí, San Juan de Lurigancho, cerca de Lima, San Martín de Porres, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Comas, Villa María del Triunfo, etcétera, son los que tienen más porcentualmente, son los que tienen más positivos. Miraflores, que es el distrito donde comenzó a propagarse el coronavirus cuando recién llegó, y tenía la mayor cantidad, ya no lo tiene porque se cumple más o menos bien la cuarentena y ya no llegan extranjeros, se cerraron las fronteras. Ya todos sabemos que está lleno de turistas extranjeros, de extranjeros que se pasan días o semanas en el Perú, ¿no? En Lima. Entonces ha pasado a un puesto mucho más atrás, ¿no? Así están las cosas. Antes de pasar a contestar algunas de sus preguntas, yo he pensado algunas que a lo mejor les ayudará para que no las hagan porque ya me las he pensado un poco, ¿no? Bueno, esta creo que ya la he explicado mientras avanzaba, ¿no? ¿Por qué un gráfico de líneas y no de barras tipo pastel? Porque en nuestro caso, ustedes habrán visto que a veces uso gráfico de líneas y a veces gráfico de barras. El de líneas lo hago cuando quiero ver una continuidad y el de barras cuando no hay esa continuidad. Si yo quiero saber cuántas pruebas se hicieron un día, cuántas pruebas se hicieron otro día, hago de barras, ¿no? Pero si quiero ver el crecimiento del número de pruebas o el crecimiento del número de infectados, prefiero un gráfico de líneas. La experiencia nos va a ayudar a decidir qué gráfico es el que mejor se ajusta y el que mejor van a interpretar la gente, ¿no? ¿Por qué no hago comparaciones con otros países? Algunos de ustedes a lo mejor ya están pensando eso, ¿no? Porque los países tienen otra realidad. Los países tienen distintos rangos de edad porcentualmente que nosotros. Los países europeos tienen mucha gente por arriba de los 60 años. Tienen más educación. Y a lo mejor nosotros tenemos un poco más de inmunidad que ellos. No estoy tan seguro porque la inmunidad depende de qué tan bien nos alimentemos, ¿no? De qué tan poca o muy desordenada sea nuestra alimentación. En otros países he notado que sí se ha logrado bajar la cifra de contagiados con las cuarentenas, porque quizá aquí se ha quedado un poco el gobierno, comenzaron a hacer seguimiento a las personas que dieron positivo, ¿no? De todo su entorno, les aplicaban las pruebas a todo su entorno familiar y con todos los con los que han tenido contacto, y se les vigilaba y controlaba a todos, ¿no? Eso ha ayudado mucho. Dicen que ya se está comenzando a hacer aquí en el Perú, bueno, pero no estoy tan seguro, ¿no? Además, a los contagiados los aíslan, ¿no? Aquí también se ha hecho eso desde el principio, pero no sé con qué rigidez, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué habría que hacer para aplanar la curva? Porque ya les he mostrado que la curva va lineal, que no está tan mal, pero hay que aplanarla, ¿no? Hay que reducir los contagios. ¿Y cómo podemos reducir los contagios? Haciendo que se cumpla la cuarentena. En el Perú es un poco difícil porque hay mucha gente que depende de su trabajo del día a día no para vivir bien, ¿no? Es para subsistir, para comer, ¿no?
Entonces, como ya les he mostrado en los gráficos, que hay más fallecidos por cada 100.000 habitantes, en los distritos donde hay más fallecidos, o en las provincias donde hay más fallecidos, es justamente en las provincias donde hay mucha gente en los mercados y hay aglomeraciones. Algunos distritos ya se han ordenado. Yo vi una foto del mercado de Piura hace unos días, donde estaban marcados unos cuadritos donde estaba parada la gente con una distancia de 1,5 metros cada uno. Eso ayudó muchísimo. Eso es lo que habría que hacer aquí en los conos en Lima, en los lugares donde hay una gran cantidad de infectados. Controlar mucho más eso. Si no hay personal para controlar, hay mucha gente desocupada que ya les gustaría que los contraten para que hagan el seguimiento de las colas y las ordenen, ¿no? Guardando la distancia también, por supuesto, ¿no? Bueno, hace algunos días, hace varios días, yo escuché a un alcalde, el alcalde de La Victoria, el señor Forsyth, que recomendaba al gobierno que abran espacios para que el mercado se diversifique, para que no haya tanto hacinamiento, ¿no? Para que todos los ambulantes en principio vayan a ese lugar, eso ayudaría con el distanciamiento. Entonces, lo que hay que hacer para aplanar la curva es tomar medidas para que haya distanciamiento. Bueno, disculpen que me pasaron unos minutos, tenemos todavía unos 12 minutos para contestar Sí, no algunas hay preguntas. problema, César. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas seleccionadas para los próximos minutos. Eh, de todos los indicadores, infectados, UCI, fallecidos, ¿en cuál considera usted que deberíamos poner el foco? En los tres, no tengo una preferencia. UCI, fallecidos, hospitalizados no tanto, ¿ah? Tengo esa sensación, y además me la confirmó un buen amigo médico que me comentó algo en el post de ayer, que él no está preocupado, él como buen médico y que está ahora en primera línea ahí trabajando, él no está preocupado por la cantidad de camas en hospitales y por la cantidad de fallecidos. Esos dos hay que centrar. ¿Otra pregunta? Sí, que sí, se puede inferir que hay más infectados en los distritos más pobres, donde el público consume mayoritariamente en mercado. Sí, yo creo que la pregunta me la hicieron antes, la escribieron antes de que explique al final que precisamente los distritos más populosos es donde hay más infectados por este problema del distanciamiento social que no se guarda en los mercados, ¿no? Siguiente. Si el profesor Angulo sabe cuánto demora el diagnóstico de las pruebas moleculares y de las rápidas, probablemente podrían estar. Bueno, están desfasadas de hecho, porque las rápidas salen en minutos y las moleculares yo sé que demoran porque del lugar donde se toman hay que llevarlas a otro lugar donde se hace realmente la prueba y puede demorar, no sé si 2, 3 días, ¿no? O algunas horas más, dependiendo de qué tan lejano esté, se ha hecho la prueba molecular, ¿no? Entonces hay un desfase, de hecho, pero lo que se reporta cada día es una suma del número de infectados, que a lo mejor no corresponden a los infectados precisamente ese día, pero ese desfase ya es parte de la curva, no la deforma, la podemos seguir mirando. Otra Listo. pregunta. De acuerdo a las proyecciones actuales, ¿la curva de fallecidos y hospitalizados se aplanaría el 10 de mayo? Es muy probable, pero como ya he venido repitiendo varias veces, todo depende de, de lo bien que nos comportemos en estas 2 últimas semanas que se ha prolongado la cuarentena, ¿no? En la medida que se guarde el distanciamiento social, tanto la de U como la de fallecidos. La primera que tendría que aplanarse, la de infectados, ¿no? La de positivos, porque las personas que fallecen o caen en UCI van muchos días después de que fueron detectados que estaban infectados, ¿no? Yo creo que para el 10 de mayo antes ya debería aplanarse la curva, pero el gobierno tiene que poner mucho más control, ¿no? Más control. Lo ideal sería que el gobierno eduque a la población para que guarde, pero ya se ha visto que eso no es posible. Hay gente que no se quiere dejar educar, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Crees que
incorporando el KPI de número de infectados dividido por el número de habitantes y así ir referenciando todos los valores al número de habitantes. ¿Nos podría dar una idea? Sí, eso es lo que mostré en el último gráfico. Y de hecho, eso ayuda muchísimo y así nos enteramos. Aquí está, ¿no? Así esto es lo que me están preguntando, ¿no? Esta cantidad vendría a ser como KPIs, ¿no? 10, casi 10 infectados por cada 100.000 habitantes. 7.7 infectados por cada 100.000 habitantes en Tumbes. En Callao, 4 infectados por cada 100.000 habitantes. Esto es comparativo. ¿Dónde hay que poner mayor control? En Lambayeque, Tumbes, Callao, en ese orden, ¿no? En Lima también, Lima está en el 5.º lugar, no nos salvamos. Y bueno, todos dirán por culpa de los conos, todos los distritos que acabamos de mencionar aquí, ¿no? San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Deportes, El Salvador. Esto no es que yo les esté echando a menos estos distritos, ¿no? Esas son cifras. ¿No? Y hay que comenzar a trabajar y controlar más. ¿Otra Sí, pregunta? claro que sí. Dice, algunos informes muestran gráficos con escala logarítmica en el eje y en el número de contagiados acumulados. ¿Crees que este tipo de gráficos ayude a ver la tendencia de crecimiento en el tiempo? De hecho, creo que sí ayuda a las personas que hacen proyecciones como las que les acabo de mostrar con Excel, que tiene una potente herramienta estadística. eh, Les vale la pena hacer estas proyecciones con escala logarítmica, pero yo no lo he usado porque no sería fácil de interpretar para el común de la gente. Yo en el Facebook y siempre, aunque me dirija a mis alumnos, amigos, tengo la seguridad de que me dirijo a personas que nunca en su vida bueno, nunca en su vida, normalmente no trabajan con gráficos con escala logarítmica y no la van a apreciar, ¿no? No es tan necesario para mostrar, ¿no? Para que la gente interprete, ¿no? Pero sí ayuda, de hecho. ¿Alguna otra Sí, ¿qué duda? recomendación dan los noticieros que en su intención de usar estadísticas la interpretan a su modo, señalando que el Perú ya colapsa debido al crecimiento exponencial? Es decir, hacen un mal uso de la estadística y desconectada con la realidad. Sí, francamente yo reniego aquí casi a diario escuchando los noticieros porque no solo usan las palabras o los términos estadísticos de forma inadecuada, sino que no conocen, no, no saben leer los gráficos, no saben interpretar bien, ¿no? No todos, yo he visto algunos que sí han comentado, por ejemplo, el crecimiento va en forma lineal, todavía queda una esperanza, ¿no? Hay personas que al levantamiento de 1 o 2 puntos de la curva, dicen ya es exponencial, estamos fregados. Oye, un momentito, es exponencial por solo 2 datos, considerando que detrás hay 40 o 30, ¿no? Espérate unos días que a lo mejor hay una razón por la que ocurrió ese crecimiento, ¿no? Como vimos hace un rato, ¿no? Cuando hubo este crecimiento, el día 13 de abril, se podría haber pensado, aquí ya se viene la catástrofe, ¿no? Ahora lo vamos a contar por millones, esto va a crecer, ¿no? No, fue de un día y ya encontramos la explicación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. Dame un segundo. Ángulo, el modelo epidemiológico CIR es muy sencillo de aplicar. Ahora que tenemos más data y cerca de la cima de esta, ¿recomendaría su uso o no para las proyecciones de infectados y recuperados? Bueno, les confieso que no conozco ese modelo epidemiológico. Yo recibo diariamente muchos mensajes por interno, incluso por ahí por el Facebook, en que me recomiendan muchas páginas, estudios que han hecho estadísticos, matemáticos de la Universidad Católica, de la UNI, eso sí los he leído, que hacen predicciones muy riesgosas porque toman como referencia data de China, de Italia, de España,
donde no sabría valorar si este modelo puede funcionar para predecir si ya nos acercamos al aplanamiento, ¿no? ¿Otra pregunta? Nuestra última pregunta es: ¿qué tanto tendría que bajar la curva de infectados para que sea recomendable retirar la cuarentena? No es que tendría que bajar. En el momento en que se aplana, ya sería suficiente para levantar la cuarentena, porque se supone que todo el mundo tiene claro que cuando la curva, aquí justo lo estoy señalando, ya comienza a ser cada vez más horizontal, ya es porque la gente está respetando, ¿no? Entonces, si se abre la cuarentena, ya se han encargado por todos los medios, el presidente y los ministros, el ministro de Salud especialmente, decir, abierta la cuarentena, no significa que todos nos vamos a desbandar, ¿no? Los controles van a seguir, se van a abrir las empresas, fábricas, restaurantes por delivery poco a poco, pero la cuarentena no desaparece al 100%, seguirá habiendo una semi-cuarentena, podríamos decir. El distanciamiento social lo vamos a tener que mantener durante meses, algunos opinan que hasta 1 o 2 años. Entonces, con todo este crecimiento que hemos tenido en la educación para sobrellevar el coronavirus, cuando lleguemos a la parte alta de la curva, ya sea plane, ya podemos descansar bueno, seguir con los controles y dejar la cuarentena de a pocos, ¿no? La cuarentena no va a desaparecer así tan rápido. Ya ha dicho el presidente que los colegios irán siendo con clases de forma virtual, porque ahí están las grandes aglomeraciones. Durante todo el año van a quedar suspendidos los eventos en coliseos, discotecas, estadios, todo lo que significa aglomeración va a quedar suspendido, porque en el momento en que nos descuidemos, y está ocurriendo en algún país, por ahí he leído o escuchado, que viene una segunda ola, ¿no? O sea, se descuidan, la curva se aplana y en lugar de comenzar a bajar, vuelve a subir. ¿Y qué han tenido que hacer? Volver a la cuarentena estricta obligatoria, ¿no? Si no queremos que eso ocurra, ya nos lo repiten todos los días por la televisión, no sé si eso llega a la gente que no cumple en los conos y en algunos departamentos del norte, eh, tiene que llegar porque nadie quiere volver y estar en cuarentena todo el año, ¿no? Yo por ahí he visto algún personaje que han entrevistado de estos catastróficos que ha dicho, la cuarentena debe durar hasta fin de año. Bueno, no se expresó bien. La cuarentena se tiene que ir rompiendo de a pocos y no desaparecerá del todo hasta fin de año. Podría haber querido decir eso a lo mejor, ¿no? Pero de hecho que romper la cuarentena no significa que la vida vuelva a la normalidad. No les estoy diciendo nada nuevo, esto ya lo repiten por televisión, medios escritos todos los días.